La siguiente ponencia se denomina Actualización del Sistema Geodésico de Referencia Horizontal Oficial para Costa Rica, Decreto 40.962 MJP. El ponente es el ingeniero Álvaro Álvarez Calderón y él es de Costa Rica. Don Álvaro es ingeniero topógrafo y geodesta con grado de licenciatura de la Universidad Nacional, especialización en el Instituto Tecnológico de Costa Rica con recursos de sistemas avanzados en posicionamiento por satélite, especialización en la Universidad Politécnica de Madrid, fotogrametrista, ingeniero, topógrafo y geodesta, encargado de la unidad de geodesia del Departamento de Geodesia y Topografía, jefe del Departamento de Geodesia y Topografía del Departamento de Geodinámica del Instituto Geográfico Nacional. En el ejercicio de su profesión ha participado en CIRGAS y en comisiones de trabajo del Colegio de Ingenieros Topógrafos, representante por Costa Rica dentro del proyecto de monitoreo de cambios en el geoide para México, Centroamérica y el Caribe, representante alterno en cartografía de la sección nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en Costa Rica, representante nacional alterno en Costa Rica del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, CIRGAS, y vicepresidente de la Comisión de Cartografía del IPGH. Recibimos, por favor, al señor Álvaro Álvarez. Gracias. Ok, bueno. Muy buenas tardes. Tengo el honor de venir a hablarles a ustedes sobre la actualización que se dio en el Marco Geodésico Nacional, el decreto 40.962, aprobado o publicado ahora en el mes de abril de este año. Es un decreto que nos cambia un poco el paradigma de cómo veníamos trabajando nosotros tiempo atrás a cómo lo estamos haciendo en la época actual. Muchas cosas han venido cambiando. Anteriormente a como antes lo hacíamos, pues no teníamos forma de saber qué tanto se movía nuestro sistema de referencia. Y lo cierto del caso es que en algún momento no era que no era importante, pero quizá digamos que tal vez era un poco manejable. Mas, sin embargo, en la época actual, en la medida que va avanzando la tecnología y que pues ya utilizamos los sistemas satelitales, pues nos vemos en la obligación de estar viendo cómo se está comportando nuestro país. Y eso lo hacemos a partir del monitoreo del Marco Geodésico Nacional. Mi presentación va a girar en torno a varios de estos contenidos: razones políticas y económicas, factores naturales, científicos y técnicos, cumplimiento también de recomendaciones que son de orden internacional en torno a estos temas, el decreto como tal, un poco hablar brevemente sobre él, qué hacer, oportunidades y bueno, mis conclusiones. Dentro de las razones políticas y económicas para la actualización de un marco de referencia e inclusive lo que es la cartografía oficial del país, pues hay que tomar una serie de consideraciones e inversiones que el país ha venido haciendo durante mucho tiempo. Tomemos en consideración que más o menos en la década de los 40 se empieza a gestar todo lo que es el proceso cartográfico y también se define un sistema de referencia geodésico, básicamente para sostener lo que es la cartografía en su momento. Y pues básicamente con eso logramos subsistir nosotros desde la época de 1940 hasta el año 2005 se dice, pero realmente fue 2007 cuando se decreta la sustitución de la proyección cartográfica y el marco que actualmente teníamos hasta abril pasado. Con solo ver la cantidad de años que pasaron por ahí y montones de esfuerzos que se vinieron haciendo a lo largo de todo este tiempo, podemos tener por claro de que hay una serie de inversiones que el país vino haciendo y que evidentemente había que darle sostenibilidad. Más recientemente tenemos aspectos de orden para lo que fue el proyecto de regularización de catastro y registro, que trata de venir a hacer la regularización completa del catastro y genera dentro de sus insumos pues también cartografía nacional. Una de las cosas que se tiene que dar para dar una sostenibilidad a esto pues es evidentemente el tema de un cambio de sistema de referencia
de pasar de lo que teníamos anteriormente a lo que se tenía pues, por oficial hasta abril del año pasado. El proyecto como tal, o el programa, pues básicamente hace una inversión de casi 100 millones de dólares aquí en el país. Entonces, esto de estar cambiando la información es muy sensible porque hay un respaldo o hay una inversión económica muy fuerte que se ha venido haciendo y pues por ende hay que darle sostenibilidad también desde el punto de vista espacial. Más recientemente, el decreto que nos trae o me trae a mí a hacer la presentación del día de hoy viene a hacer una actualización de este sistema pensando ya en que hemos alcanzado la madurez como país y también como en el caso de nosotros como Instituto Geográfico para poder empezar a administrar las cosas de una manera diferente a como se venían administrando. Razones de índole natural y científicas, pues vivimos en un país que está en una de las zonas más sísmicas del mundo posiblemente, y eso ocasiona que nuestro país se esté moviendo, que tenga una dinámica pues bastante interesante, pero también que tenga deformaciones por diferentes eventos que van pasando a lo largo del tiempo. Aquí solamente en la diapositiva se resumen algunos de quizá de los eventos principales de los cuales tenemos alguna data histórica que han causado algún tipo de movimiento, y si a esto unimos también que el marco internacional de referencia terrestre al cual nosotros estamos vinculados cada cierto tiempo se está renovando y se está actualizando, todos estos cambios que se presentan porque el país se mueve o porque las convenciones internacionales nos hacen que se tenga que hacer un cambio, pues básicamente nos van empujando a tener que ir migrando y alcanzándolos un poco a ellos en este proceso. Adicionalmente, nuestro país, al igual que muchos de los que aparecen aquí representados en esta imagen, formamos parte de lo que regionalmente es el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, CIRGAS. A Dios gracias, nosotros tenemos participación en CIRGAS ya desde hace bastantes años. De hecho, nuestro director del instituto, bueno, por acá no está, pero él tuvo la posibilidad de participar cuando se decreta dentro del seno de las Naciones Unidas la declaratoria para las naciones como CIRGAS, como sistema de referencia para América en el año 2000. Y pues básicamente aquí tenemos los países que en ese momento estamos dentro de CIRGAS y que básicamente pues venimos tratando de implementar en nuestros países, en nuestros sistemas geodésicos nacionales, cada una de las diferentes recomendaciones que CIRGAS pues nos proporciona. ¿Qué tenemos nosotros? Y bueno, acá por ejemplo tenemos en la lámina se representa lo que es la actualización del CERES-CIRGAS. Tenemos un componente que sería lo que es el sistema y el marco. El sistema viene a ser todo aquello que nos define desde el punto de vista conceptual, en este caso los documentos técnicos, las convenciones que nos apoyan a nosotros para poder manejar esto, y el marco viene a ser la materialización de este sistema como podríamos decir, como algo que nosotros podemos palpar. Anteriormente, cuando uno hablaba de la materialización de un marco geodésico, uno pensaba en el datum y pensaba en lo que eran los vértices de la red geodésica nacional. En la actualidad nosotros pensamos en ese tema con las estaciones de medición continua, con la gran ventaja o con la gran diferencia que las estaciones de medición continua, además de que tienen sus coordenadas, están moviéndose con el país y por consiguiente están haciendo una actualización continua de sus coordenadas. El decreto se fundamenta también en una recomendación de la cual Costa Rica fue país firmante, que básicamente la recomendación se firma ahora en febrero del año 2015, es la resolución 69-266, que es la resolución para el marco de referencia geodésico mundial para el desarrollo sostenible. Es una recomendación que se genera dentro del seno de las Naciones Unidas para que todos los países, no estamos hablando acá de los que pertenecen a CIRGAS o los que están fuera de ellos, sino todos los países del mundo vuelquen sus ojos a los desarrollos que se hacen en geodesia para poder apoyar sus bases de datos geoespaciales. Esto es algo bastante particular porque muchos de los esfuerzos que se dan en materia geodésica pues básicamente nace de las buenas intenciones que muchos, en algunos casos, centros de investigación en muchísimas universidades hacen un esfuerzo muy fuerte dentro de proyectos de investigación y algunos pues logran sostenerse con el tiempo y llegar a ser centros de investigación más fuertes. Otros en el camino pues lamentablemente quedan por ahí rezagados. Pero lo cierto del caso es que en este tema
pues muchos de los esfuerzos que se han hecho han sido porque han habido personas que han creído en la necesidad de que la geodesia se le dé el impulso que se le tiene que dar, y entonces se da una recomendación bastante fuerte para que los países pues traten de apoyar este tipo de gestiones. Y bueno, como ya lo mencionaba, Costa Rica es país firmante también de esta recomendación. Habemos 15 países a nivel a nivel americano que somos firmantes de esa recomendación, y Costa Rica es uno de ellos. El decreto 40.962 tiene 13 artículos, y para hablar de ellos así de una forma muy rápida, pues básicamente el primero hace referencia a que se establece el nuevo sistema que tenemos a partir del mes de abril, el CR-CIRGAS, relacionado a la época 2014.59. Esto dentro del marco o la definición del marco internacional de referencia terrestre, el IGB 08. Anteriormente a eso, pues básicamente nosotros lo que teníamos era la definición en el ITRF 2000 en la época 2005.83, que fue la solución que se dio para el CR-05. Los artículos 2 y 3 hablan de unos temas bastante importantes, porque ahora con la aprobación de este decreto, resulta que ha habido gente que ha pensado que al hacerse el cambio del CR05 al CR-CIRGAS, estamos cambiando la proyección cartográfica. Y quienes pues, hemos tenido la posibilidad de manejar un sistema de información geográfico, sabemos que simplemente la proyección es una salida de coordenadas donde nosotros aquí abajo tenemos el datum, y si simplemente nosotros movemos el datum, pues aquí arriba se va a ver reflejado ese cambio. Pero en sí mismo, la proyección cartográfica no es necesaria cambiarla para nada. Más sin embargo, algo que sí se tomó en consideración, y es interesante porque recuerdo que cuando se estuvieron algunas conversaciones previas antes de oficializar el CR05, en una reunión que se dio por allá en la Universidad Nacional, alguien comentaba, y que por cierto está por acá presente, que los espacios marítimos de Costa Rica, así como la isla del Coco, estaban quedando fuera de esta proyección cartográfica, y esta persona tenía toda la razón. Resulta que viendo un poco atrás las diferentes cosas que nosotros hemos venido haciendo en el tiempo, pues es necesario o fue necesario considerar también un sistema de proyección cartográfico para que la isla del Coco y los espacios marítimos estuvieran ahí reflejados. El artículo 4 y el 5 hablan de mantener la vigencia del sistema geodésico vertical, que podríamos decir nosotros, el que se fundamenta en el sistema mareográfico establecido desde la década de 1940. Solamente para que tengan una referencia, hacer un trabajo como el que hicieron en la década de 1940, más o menos entre 1940 y 1960, hacerlo en la actualidad tiene un costo del orden de unos $8 millones, en términos de lo que es hacer una red vertical muy parecida. Nosotros en el Instituto Geográfico tenemos un proyecto ahorita aprobado, gracias a Dios ya tenemos 2 años de estar trabajando en él. Hace 2 años en el congreso anterior pues tuve la dicha de presentarles sobre ese proyecto, donde en el proyecto, es un proyecto que tiene un presupuesto de $2.860.000, y resulta que prácticamente el 50% del presupuesto que tenemos en ese proyecto es para la generación de un modelo de geoide para acá, para Costa Rica. Esto es un dato muy importante porque nosotros venimos trabajando en el IGN desde el 2011 en el desarrollo de esto, pero los recursos no lo dan porque uno tenga una cara muy bonita. Bueno, no es mi caso, pero hay que justificar de una manera bastante adecuada los recursos que nosotros queremos. Y invertir en geodesia es bastante complicado. En el caso de una municipalidad que tiene la posibilidad de recoger impuestos, quizás es un poco más sencillo justificar algunas cosas, pero en el caso de nosotros, justificar, generar un modelo de geoide para la utilización aquí en el país, créeme que eso ha sido bastante complejo, pero a Dios gracias se han dado las condiciones para que la institución pues, nos respalde y conseguir los apoyos económicos. El artículo 5 define lo que nosotros, a lo interno del Instituto Geográfico Nacional, llamamos Margedín. Actualmente hay un proyecto que nosotros tenemos que se llama Diseño e Implementación del Marco Geodésico Dinámico Nacional. Y resulta que el artículo 5 define lo que es el Marco Geodésico Dinámico Nacional, Margedín. Margedín viene a ser la estructura de referencia geodésica para nosotros aquí en el país, que básicamente va a conglomerar lo que es los datos de coordenadas, el modelo de geoide, el comportamiento de esto a lo largo del tiempo, y que bueno, a Dios gracias ya tenemos 2 años de estar trabajando en esto. El artículo 7
El artículo 7 y 8 establece la oficialidad de las estaciones de medición GNSS. Este tema es muy importante porque también otra persona que por acá está dentro de los compañeros que están acá presentes, resulta que en algún momento nos manifestaba su imposibilidad de poder justificar ante sus superiores el hecho de tener una estación de medición continua y que resulta que le decían, bueno, ¿y usted por qué la puso? O sea, ¿qué beneficio está teniendo usted o la institución con esto? Y realmente era bastante importante que sucediera. Dicho sea de paso, nosotros anteriormente teníamos un marco estático y pasamos a un marco dinámico. Al pasar a un marco dinámico, resulta que el decreto anterior establecía que las estaciones de medición continua iban a formar parte de lo que es la regiodésica nacional. Pero la regiodésica nacional, en el concepto que teníamos anteriormente, era un esfuerzo estático. Es decir, no era el marco dinámico que en la actualidad estábamos hablando. Entonces, dentro del decreto se está oficializando las estaciones como parte del marco dinámico. Si lo queremos ver desde un punto de vista, podríamos decir, más simple, podríamos decir que antes de esta definición, las estaciones de medición continua no tenían oficialidad. Desde el concepto, y aquí quiero ser muy claro, desde el concepto de un marco dinámico. Como regiodésica, pues era muy sencillo porque ahí estaban los puntos y simplemente se le dieron coordenadas y perfecto. Pero resulta que dentro del concepto de marco dinámico, pues ahí era necesario eso. Y no solamente el caso de nuestras estaciones. Uno de los artículos también habla que las estaciones que colaboren con el marco geodésico dinámico nacional, pues también serán oficiales. Entonces esto viene a apoyar un poco también las acciones de otras instituciones, no solamente las de nosotros. El artículo 9 habla sobre el uso de los datos, donde se establece la posibilidad de que nosotros podamos hacer uso, y cuando digo nosotros, no estoy hablando de nosotros como IGN, sino todos los que estamos acá presentes, podamos hacer uso de los datos de todas las estaciones GNSS que contribuyen con el marco geodésico dinámico nacional. En razón de este artículo, las instituciones que tienen estaciones dentro de CIRGAS, que básicamente es el ente rector en este tema, digamos, a nivel latinoamericano, deberían de trasladarnos la información o ponerla a disposición en algún lugar donde nosotros podamos acceder a esos datos para nuestros procesos de cálculo y demás. En cuanto al artículo 12, que habla de los parámetros de transformación, bueno, eso es algo que ahí estamos trabajando un poco y ahora en una de las presentaciones ahí les voy a comentar un poco cómo está este tema. El artículo 11 y 12, que tiene que ver con las delimitaciones oficiales y demás, pues habla también un poco del tema de que anteriormente a esto, cuando se hablaba de límites, bueno, se establecieron límites en algún momento, se definieron algunas coordenadas y simplemente es X, y me olvidé de la variable tiempo. Con esto, nosotros lo que estamos previendo es la posibilidad de darle sostenibilidad también a las delimitaciones. Realmente el decreto es bastante, podríamos decir, ambicioso, ya que trató de conceptualizar una serie de cosas y deficiencias que nosotros pues tuvimos la dicha de analizar sobre el decreto anterior, el 33797. El artículo 13, pues básicamente lo que nos da es el sustento jurídico para que se den estas acciones, y el artículo 14, lo que corresponde con el periodo de vigencia. Pues bien, esto que tenemos por acá es un poco la realidad en términos del marco geodésico o del marco que nosotros tenemos acá en el país. Evidentemente, en esta diapositiva me salto o dejo de lado lo que es el desarrollo anterior del dato en Ocotepeque, porque para los efectos nuestros pues no tiene mayor sentido. Se tenía una solución de coordenadas en su momento cuando se determinó, y pese a que los mismos fenómenos que tenemos en la actualidad eran fenómenos que sucedían en el pasado, lo cierto del caso es que no se tenía forma de cómo monitorearlos. Entonces, cuando se iba y se levantaban nuevos puntos para calcular un nuevo set de parámetros de transformación, pues simplemente podríamos decir que todo ese tipo de variables que iban cambiando con el tiempo, pues no se consideraban. Entonces, eso es una realidad que tenemos fuera de este gráfico, y pues podríamos decir que dentro de los márgenes que se manejaban antes, pues era sostenible. Acá, por ejemplo, tenemos en el gráfico lo que es la realidad del CR05, donde pese a que se oficializa ahora en abril el CR CIRGAS, que arranca a partir del año 2014, para darle sostenibilidad también a lo que comentaba ahora don Guillermo Rodríguez en su presentación, la cartografía que se está generando para fines catastrales y bueno, para otra serie de fines. Lo cierto del caso es que el decreto se oficializa hasta este año y hay información que se ha continuado trabajando siempre en el CR05.
Entonces hay que considerar esa trazabilidad de aquí en el tiempo. Tenemos también una realidad un poco compleja, y eso pues fue tema también de varias de las presentaciones que se dieron aquí en este congreso de otros colegas, por el terremoto de Nicoya, donde sucedieron cosas y podríamos decir que nosotros tenemos en el marco geodésico una realidad antes del terremoto y una posterior al terremoto. Y tenemos una realidad también donde acá en nuestro país, pues básicamente a partir del año 2010, nosotros tenemos las estaciones de medición continua. A la fecha tenemos ya 8 años y medio casi, de tener estaciones de medición continua que han estado midiendo, algunas pues lamentablemente hemos tenido que cambiarlas de posición, pero por lo menos de esas 5 se han mantenido en su posición original y pues ya una serie de tiempo de 8 años pues es bastante interesante. Esto que tenemos por acá son gráficos de series de tiempo, donde, vamos a ver cómo le hago. Tal vez más fácil por acá si pueden seguir, no sé si el cursor se logra ver en las, sí, bueno, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Ok, acá, si ustedes siguen el cursor, en estos gráficos, vamos tal vez a irnos acá al de la estación de Limón. De repente, en esta primera parte del gráfico, no tomen en consideración este cambio de pendiente que sucede acá, porque aquí básicamente nosotros tenemos datos de una serie de tiempo, desde el 2010 hasta la época. Lo que pasa es que en el periodo que va entre el 2010 y el año 2014 tenemos datos de 57 semanas que se procesaron. Eso mediante una contratación que comentaba ahora don Guillermo y donde Efraín y yo estuvimos a cargo del proceso de validación geodésica. Se obtuvieron soluciones muy buenas, pero básicamente tenemos soluciones de 57 semanas de postprocesamiento. Lo que arranca a partir de la semana 1803, que es la semana cuando nosotros, nuestra red, podríamos decir, lo que pasa, o nuestras estaciones pasan a formar parte de CIRGAS, ya tenemos soluciones de semana a semana y a la fecha pues tenemos ya más de 200 estaciones, de 200 semanas, perdón, donde cada semana nos brinda una solución de coordenadas. Datos interesantes. Si obviamos ese tema del cambio que se ve acá de pendiente, donde lo normal, si en esta parte, si me siguen acá con el cursor, lo normal en esta parte es que la pendiente pues fuese similar a lo que tenemos en esta parte del gráfico, tenemos efectos como por ejemplo el terremoto de Nicoya, que es muy claro lo que sucedió acá con el terremoto de Nicoya y donde la deformación pues fue bastante grande y se aprecia muy bien en lo que es la componente en norte y la componente este. En la componente en altura, pues básicamente lo que se ve es que subió un poco, pero digamos que no fue tan drástico como el cambio que se dio de manera posicional, digamos transversal. Es bastante interesante ver ese tipo de fenómeno porque si pueden apreciar en estas dos imágenes que están acá en este otro lado, tenemos la estación del registro que está ahí en Zapote, la estación de la ETSG y básicamente tenemos una situación de un sismo que aparecía ahora en las primeras diapositivas, el sismo de Jacó del año pasado, noviembre del año pasado, donde pues es bastante palpable que tuvimos una deformación acá y se ve un cambio en la componente en norte. Ok, esta otra diapositiva o estas otras diapositivas, pues básicamente lo que nos van a mostrar a nosotros acá es la componente en norte, por ejemplo la componente en norte para cada una de las diferentes estaciones. Y por acá en las diapositivas tenemos a lo último en el gráfico algo que se dice punto 1 y punto 2. Este punto 1 y punto 2 que se mencionan acá corresponden con puntos que simplemente se testearon y vamos a ver, haciendo un cálculo de transformación de coordenadas partiendo, digamos, del CR05 y empezando acá a partir del 2010, que es donde tenemos nosotros observaciones, hacemos cálculos en diferentes épocas para ver cómo se va moviendo ese punto. Si ustedes van siguiendo el comportamiento de ese punto, o de esos puntos, se puede ver acá, se puede ver el comportamiento por componente para cada uno de esos puntos, donde en el caso del norte, pues podríamos ver o vemos que hay una ligera separación un poquito más grande que en el caso de la componente en este. Ven, ahí se acerca un poco más la solución en la componente en este. Ok, ya casi termino.
Y tenemos el caso también de la componente en Z, donde el comportamiento pues se ve que ahí se acercan bastante más. ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros, y es una pregunta que constantemente nos han estado haciendo nosotros en el Instituto Geográfico Nacional, que los parámetros de transformación, pero hay una respuesta muy interesante para esto de los parámetros de transformación. En época atrás, cuando nosotros pensábamos de pasar de sistema de Ocotepeque al CR05, pues resulta que en ese momento pensamos en un único set de parámetros de transformación y se nos solucionó la vida. Pero resulta que a partir del momento que nosotros tenemos soluciones de cada una de las estaciones que se están moviendo con el tiempo, pues básicamente nosotros tenemos una solución de coordenada para cada una de las diferentes semanas. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Voy a pasarme acá esta diapositiva porque ya estoy un poco mal de tiempo. Por ejemplo, para 3 tipos de aplicaciones. Si nosotros vemos lo que tenemos acá en la diapositiva. En el caso de la geodesia, por ejemplo, nosotros tenemos para esa primera época del CR05 hasta cuando tenemos las estaciones de medición continua, básicamente una única solución. Posteriormente tenemos 30 soluciones de transformaciones de coordenadas entre que se pusieron las estaciones de medición continua y se dio el terremoto de Nicoya. Tenemos 27 soluciones posteriores y con esas 27 soluciones estamos llegando al momento en el cual nuestras estaciones pasan a formar parte de Sirgas, cuando se da el CR Sirgas que está establecido en el decreto. Resulta que a partir del CR Sirgas nosotros tenemos soluciones semanales y esas soluciones semanales pues básicamente son 132 soluciones semanales de coordenadas en las cuales pues básicamente estamos de la semana 1803 a la 1934 y a partir de la 1934, que es cuando se establece la última definición del ITRF, en este caso el ITRF 14, resulta que de ahí hasta la fecha, cada semana vamos teniendo una solución de coordenadas y esto implica y representa que a partir de la semana 1934 nosotros pues simplemente cada semana nos va a tocar la tarea de estar calculando un proceso de transformación de coordenadas. Esas transformaciones de coordenadas, básicamente para los aspectos geodésicos, pues si uno quiere hilar fino, va a ocupar hacer estos procesos de transformaciones. ¿Qué sucede en el caso de los trabajos de topografía? En el caso de los trabajos de topografía, pues nosotros podríamos pensar, y esto tal vez es un poco equivalente al catastro también, nosotros podríamos pensar en soluciones en donde básicamente tenemos CR05, tenemos cuando arrancamos con las estaciones de medición continua, tenemos una solución antes del terremoto, una posterior al terremoto, tenemos otra cuando pasamos al ITRF 14, y bueno, cuando se dé un cambio de ITRF, pues podríamos tener otra. Esta solución topográfica es bastante consistente con lo que podría ser una solución para fines, por ejemplo, en cartografía y GIS. Esto quiere decir que si una persona tiene datos que estableció en el CR05 y quisiera llegar a la época actual, no es solamente una transformación de coordenadas, estoy hablando de GIS. Tendría que aplicar al menos 4 transformaciones de coordenadas para tener los datos de una manera adecuada. Y en el caso de las delimitaciones oficiales, pues básicamente tenemos parámetros de transformación entre el CR05 y el ITRF, el IGB 08 en la primera definición de Sirgas, y pues tendríamos que ver si en el caso de las delimitaciones oficiales, pues esto se armoniza con estas otras soluciones que aparecen por acá. ¿Qué se puede hacer? Acceder a datos de las estaciones GNSS. Nosotros tenemos una herramienta de postprocesamiento en línea que esto permite que cualquiera que tenga un archivo de medición RINEX pues básicamente pueda medir y en el momento que sube sus datos pues puede obtener una solución y esta solución pues va a estar en la época de medición. Utilizar valores de velocidades para el cálculo, que Sirgas también nos brinda valores de velocidades. Si estamos hablando en el caso de cartografía y GIS, aplicar parámetros de transformación que se pueden utilizar en software de uso común y utilizar los códigos EPSG que nosotros vamos a realizar el procedimiento de inscripción. Una de las lecciones aprendidas, ahora que Guillermo Rodríguez hablaba de lecciones aprendidas, cuando se establece el CR05, resulta que se tiraron los parámetros y varias gente por su propia cuenta hizo una inscripción del EPSG y resulta que teníamos como 3 versiones del CR05 y teníamos como 4 versiones de Lambert y después posteriormente nosotros tuvimos que enmendar ese detalle. Resulta que en algunos programas eso todavía se mantiene como un error y hay que corregirlo.
Finalmente, ya para acabar, luego de 13 años de existir el CR05 y 11 años de su oficialización, era total y completamente necesario hacer la actualización del marco geodésico. Hoy día nosotros tenemos herramientas suficientes para poderle dar sostenibilidad a esto. Es un paso que nos tiene que causar a nosotros un cambio de mentalidad también de cómo vamos a utilizar los datos, porque no es que simplemente aplicamos una transformación de coordenadas y se solucionó todo. Según el tipo de usuario que nosotros somos, si somos usuarios de geodesia, por ejemplo, ocupamos aplicar soluciones de cada semana. Si tenemos otro tipo de uso de información, pues dependerá un poco de la información y pueden ser 4, como decían ahí en las diapositivas. El CDR-CIRGA se alinea a Costa Rica con las recomendaciones de las Naciones Unidas. Eso es algo pues bastante pues podríamos decir, importante. Y el decreto establece la posibilidad de que el marco se esté actualizando con simplemente resoluciones. Hasta este decreto, por ejemplo, nosotros no teníamos esa posibilidad de estar haciendo actualizaciones y era un poco complicado. El decreto nos da también el mecanismo legal para poder estar haciendo las actualizaciones del marco vía una resolución administrativa. También, y algo que no es menos importante, es la posibilidad de representar los espacios marítimos en proyecciones que son utilizadas por los países vecinos, en este caso Panamá, Nicaragua, inclusive en la parte marítima, Ecuador, Colombia, etc. Para ir más rápido en estas otras conclusiones, vamos a tener, Dios mediante, una red vertical, no una red vertical actualizada, pero sí valores que se van a actualizar de esa red vertical. Vamos a obtener un modelo de geoide. Estamos trabajando en una red gravimétrica ahorita con unos compañeros de la Universidad de Costa Rica y se están generando una serie de insumos bastante importantes que nos van a servir a todos los diferentes usuarios. Una cosa que es muy importante y que creo que debería ser la conclusión más importante de todo lo que he dicho acá es que cualquier usuario de información geoespacial tiene que volver atrás a ver sus datos. Porque a veces a nosotros nos pasa que queremos aplicar procesos de transformación y ni siquiera sabemos cómo están nuestros datos, qué calidad tienen, cómo fueron generados y resulta que después queremos hacer comparaciones de centímetros o milímetros y eso solamente se puede hacer si realmente nosotros tenemos conocimiento de la exactitud con que fueron generadas nuestra información. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y disculpen ahí por pasarme un poquito.